Hola, Simmers, aviadores de la virtualidad, entusiastas de la aviación, bienvenidos a su canal de simulación y Jason con ustedes y tenemos el día de hoy un tutorial de una aeronave increíble, fantástica que hace rato queríamos hacer en el canal. Hasta ahora hemos tenido el tiempo y la oportunidad de hacerlo. Esta es la 737 de PMDG, un fabricante bastante querido en el medio de la simulación, que viene también de trabajar con otros simuladores como X-Plane y PMDG, con mucha experiencia y sobre todo con una, digamos, reputación bastante alta desde el punto de vista de el contenido que crean a nivel de simulación, por el detalle, por el modelo de vuelo. Y pues tenemos la 737, en este caso la 600. Recordemos que estas aeronaves llegaron a Flight Simulator tal vez hace unos 2 años y a Xbox llegaron tal vez hace unos 4 o 5 meses. Imagínense, en ellos se tomaron el trabajo de portar, de llevar estas aeronaves hacia el mundo, hacia las consolas, hacia Xbox, donde solamente nos imaginábamos, digamos que solo podía funcionar en plataformas como PC. Sí, hay que decirlo, son un poco costosas. Esta es la más económica de todas, la variante 600, 73600. Hay otras 4, 700, 800 y 900. La 800 es la más popular de todas. Sin embargo, vale alrededor de $90, pero viene con variantes de cargo y ejecutiva. Por si también las quieren revisar, adquirir, si tienen los $90 y no tienen problema, bienvenidos, muy bien. Sin embargo, si quieren solamente de pronto como conocer, tener ese punto, o más bien esa aeronave que tenga todo el nivel de simulación y detalle, pues, y tampoco quieren gastar una cantidad de dinero y tal vez invertir también ese dinero extra en otra aeronave como puede ser la BAE 146, que es increíble en su versión 2. También estamos esperando poder hacer un tutorial de esa aeronave pronto. Pues lo pueden hacer e invertir los $30 en esta que es la versión menor de todas las 600, pero igual de completa que sus hermanas sucesoras, ¿ok? Entonces vamos a estar haciendo un vuelo por instrumentos relativamente corto. Vamos aquí a verlo en SimBrief entre el aeropuerto Ronald Reagan de la ciudad de Washington y Richmond. Y esto porque son de las ciudades principales donde se encuentra Boeing. Ok, vamos a hacerle aquí un honor hoy al fabricante Boeing, que a pesar de los problemas que tenga actualmente con su 737 MAX, pues sigue siendo bastante importante. Ok. Si quieren hacer el procedimiento por su lado, recuerden que aquí está en el checklist, está bastante completo, bastante extenso. Está bien, está perfecto. El día de hoy lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿ok? Entonces vamos a ingresar aquí ya al cockpit o a la cabina de mando más bien, y vamos a darnos cuenta que aquí tenemos en estos momentos una IFP que creo que llegó hace tal vez un par de meses, un mes, bastante completa. Pueden darse cuenta que aquí puedo importar mi plan directamente desde SimBrief. Aquí en ese momento está con el modo mapa de SimBrief. También hay un modo de mapa de PMDG. Creo que no está funcionando algunas de sus integraciones o alguna plataforma de servicio de mapas porque no se está viendo, pero es bastante completa. Vamos a colocar aquí la de SimBrief. Viene con la información operacional, viene con integración de Navigraph, como les comentaba. Aquí está la configuración que es bien importante que ustedes hagan para que les funcione correctamente, entre ellos el alias de SimBrief. Y viene también con una calculadora de performance bien interesante que ya la vamos a estar viendo. ¿Ok? Aquí pueden darse cuenta que tenemos un, un cockpit o una cabina de mando muy bien lograda,
muy bien trabajada, con mucho detalle, con una calidad en las texturas bastante alta, con un nivel de inmersión y simulación bastante importante. Y tenemos acá pues un detalle importante a nivel de la cabina de pasajeros, en el modelado de las sillas, de los guardaequipajes, se ve bastante interesante y se porta la verdad muy bien, ok. Entonces vamos a hacerlo, voy a tratar de proveerles información a medida que vamos avanzando y para sí mismo pues tratar de llegar rápido a esto, ok. Vamos aquí a ubicarnos, vamos a tratar de hacer unas vistas de pronto más sencillas, menos planas. Aquí tenemos el overhead panel y tenemos el battery switch, vamos a activarlo, bajamos esta guarda, se activa, vamos a activar el ground power, vamos a activar las luces de emergencia y vamos a activar los ERS nav, que son estos que están aquí. Bien, en la posición 2 pueden darse cuenta que aquí están en su posición nav. Pueden darse cuenta pues todo lo que tiene el overhead panel del Boeing. Quería hacer esto primero para mostrarles a ustedes la MCDU, que de esta aeronave es súper completa, súper original. El equipo de PMDG ha logrado incorporar dentro del MCDU una cantidad enorme de funcionalidades relacionadas con el PMDG. Pueden darse cuenta aquí, por ejemplo, PMDG Setup. Después vamos a estar haciendo un tutorial detallado de este MCDU porque es bastante completo. Eh, pero por lo pronto les cuento que estamos cargando un estado que viene por defecto que se llama Cool and Dark, donde la aeronave está totalmente, es el primer vuelo del día, pero está en GPU. O sea, tenemos potencia externa y vamos a estar viendo un poquito de ello durante el vuelo. Vamos a ingresar aquí rápidamente a FMC. Vamos a darle clear a este mensaje que dice que la de navegación está desactualizada. Hay que tener en cuenta que esta aeronave utiliza una base de datos diferente a la de Microsoft, así que es importante tenerlo en cuenta. Vamos a darle aquí clear y vamos a decirle post init. Vamos a colocar aquí la posición del IRS, en este momento es donde se encuentra ubicada la aeronave. Puedo obtenerla de acá, que es la última posición obtenida, o podemos venir acá a Next Page y obtener una de las dos que está obteniendo los GPS. Vamos a colocar esta, nos devolvemos y ajustamos. Muy bien. Vamos aquí a Route, vamos a decirle Request Flight Plan, vamos a decirle sin brief este plan de vuelo que tenemos aquí. También existe una forma de tener los planes de vuelos almacenados en la aeronave. Después también podemos verlo. Vamos aquí a ajustar la carga y el combustible. Si se dan cuenta tenemos combustible 8.6 y Zero Fuel Weight 101. Si revisamos aquí en la EFB, vamos a revisar que esa información concuerda. Miren, aquí está el, el combustible 8.5, o sea, 8.6 redondeado. Y por acá tenemos el Zero Fuel Weight. Y mal no estoy, miren los 101.3. Así que estamos bien. Control 3. Y hemos ajustado ambos valores. Esto también se puede hacer manualmente, por supuesto, se pueden ir a ingresar valor por valor. Lo estoy haciendo así para que sea un poco más sencillo y más rápido y pues invitándolos a usar SimBrief, que es sencillamente increíble. Ok, vamos a darle Select Route, vamos a solicitar el plan. Aquí va a tardar un poco. Miremos aquí en el MCDU lo que pasa en este botoncito que está acá. Vean, se ilumina, dice Message, significa que tenemos algo pendiente por acá y que nos ha llegado o bien sea un mensaje o tenemos pendiente por ejecutar algún cambio. Ok, entonces load, cargando el plan de vuelo. Muy bien, va a tardar un poco. Muy bien, activamos y ejecutamos. Perfecto. Ahora seguimos con Performance Initialization. Vamos a obtener todos estos valores también de la integración con SimBrief.
Performance Init Request va a tardar un poco también. Todos estos valores actualmente los tenemos ya, los pudiéramos ingresar manualmente o como es este caso, los estamos importando directamente desde SymBrief. Perfecto, message, load, aquí quedan los datos cargados, ejecutamos, vamos a hacer aquí un ajuste a nivel del crucero. Hay un problema si en la altitud crucero parece que no la sincroniza del todo bien y estamos bien. En uno limit, ese en one limit es la forma en la que vamos a demandar que el motor despegue. ¿Sí? ¿Cuánto le vamos a demandar? ¿Cuánto lo vamos a exigir? Por el momento nos vamos a ir con esta por defecto que está acá. Ahora en los datos de despegue vamos a colocar primero que todo flaps. Puede ser entre 5, 10 y 15. Normalmente se utiliza 5 en este caso. El centro de gravedad ya lo tenemos porque hemos hecho la carga de combustible y de payload. Lo tenemos. Tenemos el trim de 4.75 y este trim aquí es súper importante. Vamos a verlo. Vean, aquí está. Lo que pasa es que es bien tricky entenderlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y para tratar de cuadrar ese 4.75, pueden darse cuenta que la interacción es como con flechitas hacia arriba y hacia abajo. Y si presiono en esos momentos, pues la ruedita gira. Y vamos a tratar de adquirir ahí el 4.75. Yo creo que es más o menos por ahí. Muy bien. Control 3 nuevamente. Y antes de poder ingresar las V1, V-Rotate y V2 necesitamos colocar la salida y la llegada. Vamos aquí al Departure. Departure, yo ya sé que voy a salir por la pista 15 y mi salida normalizada es la AMI 1 y la transición Calling y ejecutamos. Recuerden que en estas aeronaves siempre hay que ejecutar los cambios. Nuevamente Departure Arrival o salida y llegada. Vamos a seleccionar la llegada, vamos a seleccionar la pista 16 por ILS y no tenemos en estos momentos ninguna arrival estandarizado o transición. Ejecutamos y estamos listos. Ok, vamos nuevamente aquí a RTE, Takeoff y ya podemos colocar los valores. Le damos clic acá. Aquí quiero mostrarles algo bien interesante. Vean esos valores que están aquí, pero vamos a observar en la aeronave, en el EFB, en las utilidades que tiene un Performance Tool, como acaban de darse cuenta, y vamos a obtener la información. Entonces voy a decir obtener del plan operacional, vamos a colocar la pista 15, automáticamente trae la elevación, el rumbo, las condiciones, vamos a importar la información desde el avión, centro de gravedad, peso, packs, anti-ice, etcétera. Vamos a decirle que los packs están on, ahora van a darse cuenta que los vamos a seleccionar, todo el tema del aire acondicionado y vamos a importar el clima. Ok, con estos datos, si le doy calcular, tenemos aquí la configuración V1 119, V-Rotate 119, V2 123. Veamos acá y pueden darse cuenta que tenemos aquí 110, 111, 122. Hay una diferencia, sin embargo, me he percatado que al parecer estos de aquí funcionan mejor que los de allá, porque ya sobre estas velocidades la aeronave despega, por ejemplo. Tenemos rotación. Ok, hay una parte que nos está haciendo falta y es en el plan de vuelo. En este plan de vuelo vamos a ir aquí a Lex. Seguramente vamos a tener una discontinuidad que tenemos que revisar. Podemos hacer un ajuste aquí. Vamos a cambiarlo inicialmente a plan. Y vamos a comenzar a desplazarnos con este botoncito que se nos habilita, que se llama Step, paso a paso. Vean, ahí me estoy moviendo. Y vamos a darnos cuenta que tenemos aquí una desconexión porque tenemos aquí una discontinuidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la que está siguiente, también pudiéramos seleccionar la que está atrás y la situamos sobre la discontinuidad y le damos ejecutar. Y con eso, si damos next, 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 aquí está el aeropuerto destino y tenemos por acá el patrón de espera en caso de una frustrada. Muy bien, aquí lo tenemos. Si requiriéramos hacer muchos más cambios o quisiéramos tener una mejor forma de visualizar eh,
los cambios del Navigation Display, podemos utilizar este display que está aquí con este botoncito que está acá, lo colocamos en Navigation Display y vamos a tenerlo aquí. Con eso podemos hacer, por ejemplo, control 3 y vamos a estar haciendo los cambios aquí, miren. ¿Ven? También es bastante útil. Así que muy recomendado. Vamos aquí a ir a Climb. Bueno, perdón, vamos a dejarlo primero aquí en Lex. Vamos a dejarlo desde su origen muy bien. Luego vamos a ir a Climb, a ver si tenemos algo pendiente por ajustar. Aquí yo pudiera ajustar las velocidades en cada una de las fases o alguna de las condiciones. Por ejemplo, aquí estamos en la fase de crucero. Yo voy a decirle que no son 287, sino que es, por ejemplo, 285 la velocidad crucero. Ejecutamos. Lo mismo con el descenso, por ejemplo, yo pudiera aquí cambiar datos del descenso. Podemos cargar el pronóstico de vientos también directamente desde SimBrief. Van a darse cuenta. En ese momento estamos solicitando el pronóstico de vientos en cada uno de los flight levels. Miren, tenemos un mensaje, vamos a cargar. Muy bien, y tenemos la información de los vientos en cada uno de los flight levels. Vamos a ejecutar. Y luego aquí en initRef vamos a revisar en index a nivel del approach. Esto pues se puede hacer inclusive llegando. Lo que pasa es que el vuelo es tan corto que vamos a hacerlo de una vez. Vamos a seleccionar la configuración de flaps para aterrizaje. Vamos a seleccionar esta que está aquí. Pudiéramos también seleccionar esta, pero esta funciona bastante bien. Esta es la cantidad de flaps que necesitamos en la aproximación. Muy bien, ya lo tenemos aquí y lo colocamos acá. ¿Ok? Listo, vamos a dejarlo aquí en Lex y estamos bien en estos momentos. Ok, vamos a volver aquí un momentico a Control 1 y vamos a devolver esta página. Vamos a dejarla aquí en normal y vamos a colocar en esta página la información del engine que la vamos a necesitar ahorita. ¿Ok? Vamos aquí a presionar B y vamos a ajustar, ven, la presión barométrica. Vamos aquí a resetear este mensaje y vamos nuevamente acá a ajustar unas cosas en el FCU. Recuerden que tenemos la velocidad V2 es 122, debemos ajustar aquí 122. Vamos a activar aquí el auto throttle, que es el auto throttle, y el flight director del lado del capitán, flight director del lado del first officer, y vamos a colocar aquí la altitud crucero a la cual vamos a llegar. Si estuviéramos en estos momentos con ATC, seguramente nos dirían altitud, no sé, la altitud de transición, por ejemplo 10.000, y después nos irían pidiendo escalonadamente los ascensos. Y vamos a activar aquí LNAP. Si todo está correcto, se mantiene en verdecito. VNAP. Si todo está correcto, se mantiene en verdecito. Y estamos ok. Ahora vamos entonces nuevamente acá al Overhead Panel y vamos a activar el Yaw Dumper. Y necesitamos energizar la aeronave porque en este momento se está en batería y en GPU externa. Entonces vamos a encender la APU que trae la aeronave. Recuerden que la tiene en la parte de atrás. Entonces vamos a activar las bombas de combustible. Estas son las de las bombas de combustible que tienen las alas en los extremo y central. No activamos en este caso las del centro porque nuestra aeronave en estos momentos tiene solo combustible en las alas y no en el centro. Entonces no necesitamos las otras bombas, ¿ok? Con las bombas encendidas vamos a encender la IPU. Vean que sale una flechita, así es como funciona por defecto el PMDG. Damos un clic y otro clic y él va a hacer Start. Recuerden que en estas aeronaves todos los switches que están como hacia abajo son porque están en on y los que están como hacia arriba son los que están en off. Vamos a ver aquí cómo el indicador de temperatura de gases comienza a incrementarse, vean.
va a subir, luego va a bajar, se va a estabilizar y en ese punto vamos a tener aquí iluminado este indicador de generador. Mientras eso pasa, vamos aquí a ajustar la altitud crucero, 15.000 pies, y voy a ajustar la altitud de aterrizaje, que son 150 y algo, vamos a dejarlo en 200. Vean, se devolvió y ya está iluminado esto. Podemos entonces ahora encender los generadores del APU, que son estos dos. Entonces hacia abajo, y allí alcanzamos a escuchar como el switch entre el ground power y el APU. Ok, vamos a entonces a encender aquí también el bleed, el APU bleed, para poder encender motores. Y estamos en estos momentos bien. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver que no tengamos aquí como nada pendiente. Y vamos a proceder acá entonces. Normalmente pediríamos taxi. Oh, pero antes debemos hacer algo bien interesante. Vean, tenemos estos servicios de tierra que vienen incorporados con la aeronave. Son propios de la versión de PMDG. Hay que hacer algunas configuraciones para que no tengan de pronto interrupciones con los servicios de tierra que vienen por estándar con Flight Simulator o de pronto con GXX. Pero están bien interesantes. Vamos a ver cómo los gestionamos. Entonces aquí nuevamente control 3 y vamos, si quieren, a movernos en el MCDU del First Officer, del primer oficial. Vamos a darle aquí FS Actions. Vamos a decirle las puertas, vamos a cerrarlas, vean. Estamos cerrando esa puerta que estábamos viendo de acceso allá. Vamos a devolvernos aquí. Vamos a decirle Ground Services. Vamos a liberar el Ground Power. Ya no necesitamos la GPU. La desconectamos. Si le damos página siguiente, esta es la forma en la que nos indica que tenemos más páginas. Miren, tenemos otra página acá. Y vamos a quitar esas escaleras. Le podemos dar aquí, por ejemplo, Release. Y vean, entonces ya no tenemos ni Ground Power Unit. Y este ya está a punto de irse. Vemos acá cómo está la APU funcionando. Tenemos aquí, vean, la animación de salida de gases a alta temperatura. Muy bien. Y estamos acá. En estos momentos tenemos, vamos a ver cómo estamos con los frenos. A ver, los frenos aquí funcionan de la mano el parking brake funciona de la mano también de los frenos. Miremos, aquí están aplicados los frenos, vean, están presionados y así estamos sin parking brake. Con parking brake, muy bien, vamos a dejarlo activo el parking brake porque vamos a solicitar el tog, el remolcador. Vamos a quitar los calzos o los wheel chocks, vean, estas cositas que están aquí, vamos a quitarlos. Remove. Vamos a decirle return otra vez y vamos a ir al pushback. Y este pushback, como en estos momentos estoy situado en este punto, voy a salir por acá y voy a ingresar aquí a la cabecera de pista. Pues voy a decirle que me empuje un poquito y aquí me devuelvo. Normalmente ese servicio de tierra lo hace todo automáticamente. Si estamos en una salida, digamos, estándar, nos va a dejar centrados sobre el taxiway y nos va a dejar listos. Uno no tiene que hacer mucho. Vamos a revisarlo. Entonces vamos a decirle aquí que estándar y voy a decirle que quiero que la nariz de la aeronave gire hacia la derecha, en este caso, ven hacia la derecha de la aeronave. Vamos a decirle OK y vamos a seleccionar el tog y vamos a decirle Start. Escuchen. OK, ahí tenemos la comunicación con los servicios de tierra.
para hacernos el pushback hacia la izquierda. Y vamos a quitar el parking brake en un momento. Esto también hace parte de la aeronave. Miren, ya se enganchó. Y vamos a quitar el parking brake. Vean. Brake release. Vean. Here we go. Ahí van, miren. ¿Ven? Si esta fuera una salida normal de taxi, lo que haría sería llevarme por el taxi lane y girarme y dejarme en la posición que yo le he solicitado a través del MCD, ¿ok? Como no es este el caso, he decidido salir desde ese punto, entonces lo que voy a hacer aquí es darle stop, stop, y voy a darle parking brake. Muy bien. A todas estas algo bien curioso de estas aeronaves, vean. Esto no es otra cosa que una forma de recordar el número del vuelo para que los pilotos lo tengan fácil en sus manos. Este es el vuelo JSIM 007. Muy bien. Bien curioso, ¿no? Apuesto que no lo sabían, o bueno, si lo sabían, muy bien, los felicito. Ok, vamos a proceder a encender motores. Entonces, para encender motores, vamos a hacer esto, lo siguiente. Control 1. Y vamos a movernos aquí. En esta, aquí. Ok. Para encender motores, entonces vamos a presionar primero el motor número 2. Lo dejamos en GRD Ground. Y vamos a observar este indicador. Cuando este indicador esté sobre 24 o 25, vamos a proceder a inyectar combustible. Vean. 24, 23. Listo. Entonces vamos a inyectar combustible de aquí. Combustible. Y pues la aeronave va a continuar. Vemos aquí los indicadores de válvulas abiertas, de presión de aceite. Vean, aquí está. Recuerden que estas aeronaves son bajitas, tienen un centro de gravedad bajo, por lo cual hay que despegarlas de manera no tan agresiva porque pueden golpearse, muy similar a lo que les pasa a los ATR. Muy bien, cuando llega a 20.3.4 está encendido y estable y van a darse cuenta que el switch volvió a su posición off automáticamente, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo con el motor número 1, GRD, ground. Miren, muy bien, inyectamos combustible y el motor número 1 pues va a inicializarse. Ok, mientras eso pasa, vamos aquí a ver, por ejemplo, a nivel del Navigation Display, yo pudiera presionar aquí, por ejemplo, este botoncito para que me dé, o vamos a dejarlo aquí otra vez en Map, para que me dé estas divisiones. En este momento está en 40, lo que significa que cada una de estas divisiones son 10, 10, 20, 30, 40. Voy a dejarlo sin ellas y voy a dejarlo en 20 para tener control de mi salida. Y lo mismo pudiéramos hacer con el Primary Flight Display. Vean, más bien con el Navigation Display. Tenemos aquí la opción de perfil, que también es bastante interesante. Y pues voy a dejarla con esta forma. Ok, ya estamos con motores encendidos. Vamos aquí a dejar, estos son los frenos de emergencia. RTO, Rejected Takeoff, abortaje abortar el despegue. Vamos aquí al overhead panel, como ya tenemos motores, vamos a decirle que vamos a encender los generadores de los motores. Muy bien. Y ya no necesitamos la APU, pero antes
debemos apagar el APU bleed, ¿ven? Y ya podemos apagar la APU, ¿ven? Perfecto, vamos a encender aquí los packs hacia abajo. Vamos a encender las bombas hidráulicas. Vamos a encender, si tuviéramos alguna condición de hielo, pues las colocaríamos. El vuelo va a ser relativamente bajo, así que no vamos a tenerlos. Y pues los proof heat y los windows heat como parte del proceso. Y si revisamos ya todo el overhead panel, pues no deberíamos tener como nada en un color diferente a azul, ¿ok? Muy bien, vamos aquí entonces a colocar taxi, luces de taxi. O vamos a colocar aquí cinturones y un chime para que la tripulación tenga presente que ya vamos a comenzar a rodar. Veamos, ahí está. O todavía necesitamos liberar el tug. ¿Cómo lo podemos liberar? A veces he encontrado que él solito se va, sin embargo, voy a decirle aquí que no tengo tug y lo está quitando. Vean, ya no está. Muy bien. Entonces, en este momento yo tengo la configuración de separada de tanto los frenos de pedal como del tiller. Eh, Esta configuración que está acá, revisémosla aquí rápidamente. Miren, yo tengo este otro mando y también tengo este mando, pero en este mando tengo una configuración que se llama de nariz. Veamos a ver. Está el control de potencia, tren de aterrizaje, frenos. Este que está aquí. Eje de la dirección de la rueda de la nariz. Lo que permite es que con el eje del control, pues yo pueda controlar el tiller, pero con este controlo los pedales, ¿ok? Recuerden que el tiller es para los giros en taxi, permite hacer giros más pronunciados, o sea, da mejor control en la fase de taxi, pero ya en la alineación y despegue deberíamos utilizar los del pedal, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, voy a quitar entonces el parking brake. A ver, parking brake release. Vamos a darle un poquito de potencia. Voy a presionar aquí el reloj para saber cuándo he salido y voy a darle un poquito de potencia. Vean, ahí ya comenzó a moverse. Vean. Miren, si lo giro con el tiller, pues los giros son más pronunciados y tengo como mejor control. En cambio con los pedales los giros son más cortos y honestamente son un poco más difíciles, pero debería ser lo que utilice durante el despegue. Muy bien. Aquí vamos. A frenar un poco. Miren. Muy bien. Aquí nos ubicaríamos en cabecera de pista. Pediríamos la autorización de despegue, pero no lo vamos a hacer. Estamos volando hoy sin ATC. Recuerden que la ATC se puede desactivar en las opciones de asistencia. Sin embargo, pues yo recomiendo que lo utilicen. Es mucho más, digamos, realista. Pero en aras de no tener como tantas interrupciones, pues vamos a utilizarlo sin ATC, ¿ok?
Vamos aquí a alinearnos un poco, veamos a ver, estamos como bien, ¿ok? Tranquilos, no nos vamos a quedar sin pista, estamos más bien livianos, muy bien. Ok, entonces tenemos confirmación de despegue, vamos a colocar estas luces y vamos aquí a activar el transpondedor y el advisory, acá, TARA, listo, activo. Muy bien, ya lo tenemos el mensajito acá. Y vamos a despegar con el throttle a fondo. Tenemos dos formas, si es llevar el throttle a fondo desde nuestro mando. Aquí nos está haciendo falta algo que también olvidaba, muy importante, los flaps. Recuerden que los flaps son configuración 5, entonces vamos a aplicarlo acá. Flap 1, 5, ok. Eh, Les comentaba que vamos a aplicar el throttle a fondo y aquí hay dos formas. O muevo la palanca a fondo de una manera, por supuesto, progresiva, o puedo presionar este tornillo que hay aquí, que es donde el equipo de PMDG ha ubicado como la forma de llevar progresivo. Yo lo voy a hacer normal, entonces vamos a hacerlo, miren. Entonces voy a comenzar a acelerar, suave, 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 y pues lo voy a llevar a fondo. Ahí está a fondo. Escuchen los annunciators, van a ver por ahí. 80 nudos. B1 y B-rotate, entonces vamos hacia arriba. Suave, suave. Tenemos ascenso positivo. Tren de aterrizaje arriba. Miramos aquí para deshabilitar flap. Estamos ya en los límites de flap. Ok, aún no. Vamos aquí a activar el autopilot. Estamos todavía en flap. Vamos a esperar que la aeronave se acelere. Recordemos aquí el autopilot son esos botones CMD, CMD del capitán, CMD del First Officer, de primer oficial. Durante el aterrizaje, si los activamos los dos, tenemos la opción de Auto Land. Muy bien, ya estamos en flaps, límites de flaps, estamos recogiendo flaps. Y aquí dice que están en tránsito. Muy bien, tenemos ya los flaps. Muy bien. ¿Ven cómo funciona el trimming acá? Vean, bastante interesante. Y pues la aeronave está en estos momentos con Lateral Navigation, Vertical Navigation. Recuerden, estos son los rumbos, los giros. Y estos son los cambios en altitud. Está siendo gestionada totalmente por VNAV. Está ascendiendo, vean. Está haciendo un viraje allí, vean. Escuchen el sonido. Muy bien. Vamos aquí a desactivar las luces de landing, de taxi. Muy bien. El vuelo es súper corto, así que vamos a llevarlo todo. Veamos acá entonces nuevamente en el Electronic Flight Bag. Aún no funciona el mapa que viene por defecto con PMDG. Vamos a utilizar el de Navigraph. Vean, esta es la ruta. Muy bien. Esta aeronave sencillamente es
increíble. Vean el detalle que tiene, la definición que tienen los controles. Vamos a dejar esto aquí en off. Vamos aquí a aumentar el rango de visualización de navegación a 80 para tener mucho más control. Pueden darse cuenta que cuando lleguemos a Colin vamos a tener el top of descent, es decir, debemos comenzar a descender. Vamos a ahorita configurar la altitud para que la aeronave lo haga automáticamente. En los Airbus, perdón, en los Boeing, a diferencia de los Airbus, el descenso se hace automáticamente siempre y cuando tengamos programada la altitud. Ahí tenemos el anunciador que vamos a llegar ya a altitud crucero, 15.000 pies. Vean. Como no hemos superado la altitud de transición, vamos a mantenernos con esta presión barométrica. Vamos aquí a activar radar. A ver si vemos algo. Y como ya estamos en 15.000 pies, vamos a revisar la carta de navegación o de aproximación más bien para el aeropuerto destino approach de la 16. Allá tenemos que los mínimos son 367 y esta es la información de la frecuencia y el rumbo. Ya vamos a utilizar esta frecuencia 117. También la tenemos acá. Si revisamos acá, FMC Index Approach 117, 157. Esta información es importante, entonces vamos a colocarla acá, 117. 117. Y la pasamos activa. Y lo mismo acá, 117. Y la pasamos a activa. ¿Ok? Vamos aquí a hacer un ajuste de los mínimos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí a colocarlo en mínimos. A ver, control 1. Vamos a ubicarnos aquí en radio, no, en varo, ok. Entonces dijimos que los mínimos son 367. Vamos a colocar 367. Comenzamos a rotar el knob hasta 367. Recordemos que son los mínimos de decisión y que vamos a escuchar un anunciator o un anuncio de la aeronave cuando ya estemos sobre los mínimos para decidir si aterrizamos o hacemos un go around. 367. Ok, perfecto. Mientras llegamos al top of descent, si este contenido que has visto hasta este momento es de tu agrado y ha contribuido en tu conocimiento, y si quieres apoyar el canal, por supuesto, te invito a que te suscribas, a que nos apoyes, a que comentes, a que des like. Ayuda bastante a que otros simmers encuentren nuestro canal y siga creciendo. Saludos, por supuesto, a Leandro, a Sebastián Velázquez, a Ángel Jiménez, Luis Troll, Specter 13X. Saludos también, por supuesto, a Melito y a WTG 6367, que siempre están muy pendientes del canal, y en lo particular Leandro por las recomendaciones. Muchas gracias por estar pendiente del canal. Muy bien, estamos en estos momentos a 9.5 millas náuticas de Colin, que también es nuestro top of descent. Entonces van a darse cuenta cómo la aeronave, vamos a hacer un ajuste aquí rápidamente. Vamos a llevarlo a 2500 pies
que es donde debemos estar para poder interceptar el ILS. Vean, se los voy a mostrar aquí en la carta. Mírenlo, aquí está. Este punto es 2800, sin embargo, como la aproximación es tan corta, vamos a descender de una vez a 2500 y vamos a descender vía VNAV y posteriormente vamos a ayudarle un poco a la aeronave porque sí es un descenso bastante corto con vertical speed. ¿Ven? Entonces miren, 4.6. Vean estas texturas o estos acabados más bien. Por supuesto aquí tenemos esto. Muy bien. Y bueno, quiero que vean algo acá. Miren el viraje. Y con este viraje hacia el próximo waypoint, miren, Colin 03, vamos a comenzar el descenso. Miren, automáticamente arranca el descenso. Y como se dan cuenta, porque aquí tenemos algo que se llama el Vertical Deviation Scale, o más bien la escala de desviación virtual, vertical, perdón. Este es el avión. Debemos estar aquí centraditos para que el descenso sea correcto según los cálculos de la aeronave. Vean, esta proyección que está haciendo aquí nos está diciendo, ok, más o menos por aquí voy a alcanzar los 2500. Por supuesto, él constantemente está haciendo los cálculos. Vamos aquí a aumentar, o más bien a reducir, para tener más control. Vean cómo estamos descendiendo. Miren, a 2000, más o menos 2000 pies por minuto. Mientras descendemos esta aeronave, para que ustedes lo tengan en cuenta, alcanza una velocidad crucero de 452 nudos, un techo de servicio de 41.000 pies y una autonomía de 6 horas. Este es un avión típico regional, vuelos locales. Y si bien su fabricación comenzó por allá en el 1995, el vuelo inaugural fue por allá en 1998. Pues con ello pues estamos ya hace algún tiempo con esta aeronave. Digamos que los sucesores más recientes son las 737 MAX. Y son las que se llaman 737 NG o NG de New Generation, ¿ok? Aquí el indicador nos está mostrando también la tasa de descenso. Vemos acá en el Primary Flight Display los modos LNAV, VNAV y el PAD. Miren, aquí hemos descendido ya a 10.000. Vamos a descender con otro modo. Vamos a descender con el modo Vertical Speed para que ustedes también lo vean funcionando. Vamos a descender a 2400. Miren, eso significa que la aeronave hace el recálculo otra vez de dónde va a llegar. Aquí tenemos una restricción que es sobre 2800. Voy a violar un poco esa restricción para poder llegar aquí porque realmente el viraje y el aterrizaje aquí es bien corto. Entonces vamos a llegar aquí a los 2500 pies. Vamos a violar esa restricción por escasos 300 pies. Vean, la aeronave descendiendo. Este livery es súper bonito, súper bonito. Vean ese reflejo del 737. Por supuesto, para PC hay unos liveries disponibles a través de varios proveedores. En Xbox hay algunos pocos a través del marketplace.
Muy bien. Esta aeronave tiene una parte, diría yo, algo complicada y en el aterrizaje es que es muy sensible a que uno se pase en flaps, en configuración de flaps, etcétera, o por ejemplo los speed brakes y cuando aterricemos pues podemos tener algún problema o podemos tener algunas alarmas que son un poquitico, eh, digamos, insistentes. Vamos aquí a reducir el vertical speed y con eso proyectamos que vamos a estar un poco más acá y no descender tan agresivo. Vean, estamos en 5900. El aeropuerto está más o menos como por acá. Vean esto tan interesante y es que acá tienen un checklist antes de despegar, por ejemplo, vean, después de despegar, en el descenso, y tenemos la presurización, los auto brakes, muy interesante. Y volvamos aquí pues al mapa, vea ya dónde estamos, vamos a decirle aquí full, vamos a darle aquí un poquito de zoom, vean, muy bien, qué bonito se ve, ¿no? Realmente ellos son súper, súper detallados a la hora de construir aeronaves, pues nada más pueden darse cuenta de este nivel de detalle. Ok, estamos ya a 1000 pies, muy bien, ya vamos a obtenerlo. Vamos a llegar con tiempo suficiente, o con espacio más bien, con distancia más bien suficiente, para no tener problemas y poder intersectar el ILS. Y ahí estamos, 2500. Ya próximamente vamos a hacer el viraje y en ese viraje necesitamos, vean, miren, vean como los movimientos por el viento. Muy bien, eso es increíble. Vamos, oh, aquí olvidaba algo. Luces de landing después de 10.000 pies. Vamos a activar acá en el viraje, vamos a activar aquí el Borlock que eh, me va a permitir sintonizar esas frecuencias que están aquí, 117. Recuerde que activamos las dos frecuencias, tanto la del capitán como la del primer oficial. Vean, vamos aquí a reducir un poco. Estamos a 8.4, 8.2 de este punto. Como estamos también próximos a aterrizar, vamos aquí a colocar los, los frenos. Vamos a colocarlos aquí en 3. Esta pista creo que, si bien es larga, podemos tener ahí como una aproximación bastante pasada, o más bien un aterrizaje algo pasado, por lo corta que es desde este punto hacia acá. Vean, esta aeronave también necesita que le estemos ayudando con la velocidad e incluso con estos frenos de velocidad, ¿no? Miren, ahí estamos haciendo, oh no, ya casi. Vamos aquí a movernos a VNAV. Vean, tenemos ahí un... Y perfecto, ya en este viraje vamos a activar aquí Borlock.
Vean, ya tenemos aquí la primera señal de ILS, Localizer. Ahora debemos interceptar el glide slope. Cuando lo veamos, vamos a activar aquí el approach. Miren que la aeronave solita está comenzando a reducir su velocidad. Muy bien el viraje. Y vamos a activar aquí, ya por aquí está el diamante, vamos a activar aquí el approach. Y tenemos el glide slope interceptado. Muy bien. Cuando eso pasa ya podemos comenzar a reducir velocidad. Vamos a aplicar aquí un punto de flap. Vamos a reducir velocidad. La velocidad de aproximación está más o menos en 135, 140. Tren de aterrizaje abajo. Oh, vean. Aquí vamos, Richmond. Vamos a disminuir más velocidad. 1000 pies. Más flaps. Parece que tenemos allí unos vientos importantes. Esperemos no nos interrumpan. Vamos aquí a activar CMD2 para que nos ayude con como si fuera un autoland. Siguiente punto de flap. 500 pies. Vamos sobre límites. Los mínimos o aterrizamos o aterrizamos. Muy bien. Flap full. Desactivamos el autopilot. Muy bien. Ups. Muy bien. Vamos aquí a desactivar esta alarmita del autopilot. Súper incómoda. Y bueno, ya estamos en Richmond. Vamos aquí a mirar por esta salida. Vean lo linda que se ve esta aeronave con los flaps extendidos. Aquí a frenar. No los voy a retroceder todavía porque quiero que los vean. Pero bueno, hemos aterrizado correctamente en Richmond. Vamos a virar por acá. Aquí ya utilizo nuevamente el tiller para poder hacer los virajes como deben ser. Aquí invado una pista. Como les decía, esta pista tiene esa salida ahí como medio atravesada. Pero vamos a salir por acá. Ok, entonces nuevamente, si este video, si este tutorial te ha gustado, déjanos tu like, suscríbete al canal, apoyarías mucho el crecimiento del canal. Vamos aquí a llevarlo a un sitio de parking. Vean, aquí estamos apenas con el throttle un poquito activo. Vean, vamos a comenzar a replegar flaps. Vean cómo está, cómo se ve de bien. Miren, los estoy replegando, replegando. Perfecto. Muy bien.
Ok, en este punto vamos a irnos un poco suave, vamos a tratar de llegar acá, bueno, creo que era una salida por allá. Bueno, esto es todo, amigos. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que el tutorial les haya gustado. Y sin más, bueno, ojo, vamos a estar pendientes del A320 de Inibills, que debería estar por salir en los próximos días. Tenemos unas ansias increíbles por tenerlo en el canal y poder generar el contenido y el tutorial para ustedes. Y también queremos hacer un tutorial de la BAE 146 en su versión 2, que es increíble, es un nivel de detalle bastante impresionante de Just Flight. Es una aeronave bastante retro, requiere una curva de aprendizaje bastante alta, pero merece totalmente la pena y está disponible tanto para Xbox como para PC. Así que, sin más, ahora sí, let's sim y let's fly.